Shabbat Shalom, familia, bendiciones para todos. Por aquí les saludamos los pastores González Castellanos y el pastor Luis Boscán. Esperamos que tengan un excelente día, un excelente Shabbat en familia, compartiendo, recibiendo lo que el Eterno tiene para nosotros en este día especial y por supuesto también impartiendo a otros lo que el Dios Eterno nos regala y nos imparte a nosotros en este día de puerta abierta. Así que ya nos encontramos para estudiar la porción 17 de los evangelios, este estudio a nivel cronológico. Como siempre, les invitamos a que puedan seguirnos también en nuestras redes sociales. Acá abajo les dejamos la cinta con cada una de ellas para que nos pueda ubicar y pueda estar pendiente allí y de transmisiones que tenemos para ustedes, de lo que compartimos en cada uno de estos medios. Bien. Vamos a comenzar el estudio de esta semana, el estudio número 17 de los evangelios. En esta porción vamos a estar estudiando el libro de Mateo, de Marcos y de Lucas. En Mateo nos vamos a ubicar en el capítulo 9, verso 1, y también en los versos 18 al 26. En Marcos vamos a ubicarnos en el capítulo 5, entre el verso 21 y 43. Y en el libro de Lucas, capítulo 8, entre el verso 40 y el verso 56. Así que vamos a estar abriendo entonces nuestras Biblias para comenzar a escudriñar y a leer lo que el Eterno Dios tiene para nosotros en esta enseñanza. Vamos a iniciar con Mateo 9:1 y nos vamos a encontrar acá en Mateo, Marcos y Lucas, en estos versículos, el mismo relato y vamos a estar leyendo en cada uno de ellos. En el caso de Mateo 9:1 dice, entrando en una barca pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad. Luego vemos que en Marcos 5:21 dice, habiendo pasado Yeshua nuevamente a la otra orilla, se reunió una gran multitud en torno a él y estaba junto al mar. Y en Lucas 8:40 dice que al regresar Yeshua, la multitud le dio la bienvenida, pues todos le estaban esperando. Acá vemos cómo Yeshua había cumplido una asignación, un propósito por el cual él había sido enviado y había sido dirigido a la región de los Gadarenos. Ya hemos comentado en otras oportunidades que estamos haciendo este estudio a nivel cronológico, por lo que le invitamos también a que usted pueda ver las enseñanzas anteriores si no ha tenido la oportunidad de ver alguna. Yeshua entonces estaba en la región de los Gadarenos y él fue a ese lugar, llegó a ese lugar con un propósito de parte del Eterno, una asignación específica que hacer en ese lugar. Él hizo prodigios, él hizo milagros, él enseñó también muchas cosas a la multitud, él les habló muchas cosas a las multitudes y cumplió su asignación. Ahora, estos versículos entre Mateo, Marcos, Lucas dice que él regresa ahora a su ciudad y la multitud le da la bienvenida. Nos está hablando acá que él regresa a su ciudad, Capernaum, donde él se había mudado, pero vemos algo muy importante y muy interesante. Específicamente me gusta cómo lo plantea Lucas, porque dice que la multitud le dio la bienvenida. En otras versiones dice también que la multitud le esperaba con gozo. Vemos entonces ahora acá una ciudad, una multitud donde esperaban al Mesías, esperaban a Yeshua y lo hacían con gozo, ya no entonces rechazando las enseñanzas, rechazando lo que el Mesías iba haciendo de un lugar a otro, lo que el Mesías les instruía, sino que ahora ellos le esperaban y lo hacían con gozo. Y esto lo menciona también porque vimos en una porción en Mateo donde dice, tú Capernaum, ¿acaso serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ti, habría perecido hasta hoy. A causa entonces de estas palabras,
vemos que ocurre también algo en la multitud, ocurre algo en estas personas, hubo un despertar, por decirlo de esta manera, hubo en ellos, hubo un despertar a causa también de estas palabras, donde vemos entonces en estos episodios y en estos acontecimientos que ellos esperan al Mesías y lo hacen con gozo, ellos le dan la bienvenida. Identificaron entonces lo que había en él, identificaron el poder de la palabra, identificaron lo que Yeshua hacía. Vemos y hemos estudiado en porciones anteriores el amor, la misericordia que había en el Mesías, las enseñanzas también que les dejaba a otros y también cómo él veía al humilde, cómo él veía al enfermo, cómo él veía a los atribulados de espíritu y les impartía sanidad, les impartía liberación. Entonces pudieron también ver e identificar, quitar el velo de sus ojos para ver entonces a Yeshua, para ver al Mesías y lo que había en él. Entonces ahora ellos le esperaban con gozo porque querían recibir también de lo que él tenía, de lo que él les había impartido, que no lo habían visto en un tiempo, pero que ahora ellos entendieron quién era el Mesías y a quién ellos estaban esperando. Ahora, pasamos al siguiente episodio en Mateo 9, 18 al 19, donde comienza a hablar acerca de la hija de Jairo. Y dice la escritura que mientras él les hablaba estas cosas, de pronto llegó un principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Y dice que levantándose Yeshua le siguió juntamente con sus discípulos. Esto nos enseña estos primeros 2 versículos de Mateo. Y algo que tenemos que mencionar acá, porque la escritura nos dice que un principal de la sinagoga se acerca a él. En la mayoría de los casos entendemos que estos principales de la sinagoga eran fariseos y vemos que, y hemos visto en otros relatos de la escritura, cómo los fariseos trataban de refutarle cosas al Mesías, cómo trataban de hacerle quedar mal en algunos casos, y ahora vemos a un principal de ellos acercándose al Mesías para decirle, mi hija acaba de morir. Es decir, él creyó también y pudo identificar el poder que había en el Mesías. Muchos de ellos le criticaban, pero en este tiempo y en este momento vemos cómo este principal, este hombre, Jairo, se acerca a él para decirle, ven, es decir, yo creo en el poder que hay en ti, yo creo en la manifestación que hay, yo creo en esto y ven a mi casa porque mi hija acaba de morir. Y dice que Yeshua se levantó y fue con sus discípulos. Él no se rehusó tampoco. Vemos una vez más esta muestra, esta manifestación del amor del Mesías, de la misericordia que había en él, y fue con este hombre, fue con este principal, fue con Jairo para su hogar, para su casa, para ver entonces lo que había acontecido con la hija de este hombre. Humildemente nosotros pedimos que nos acompañe con estas enseñanzas, con todas estas porciones semana a semana, en el sentido de dejar todo concepto, toda figura, toda línea que nos trazaron, que nos dieron, para profundizar nuevamente, para repasar nuevamente todas estas palabras y que podamos encontrar lo que verdaderamente el eterno Dios nos quiere hablar, nos quiere enseñar, nos quiere alinear en el sentido correcto en estos pasajes, en todos estos evangelios, para poder verdaderamente, así como nos enseña la Torá, escarbar, profundizar, rumiar en lo que Él nos ha dado para encontrar esa sustancia fresca, esa sustancia que viene del eterno Dios, y podamos entender mucho más todas estas palabras. ¿Por qué lo decimos? Porque nos hemos hecho, en muchas ocasiones leemos apresuradamente, lo leemos ya con un patrón establecido, pasamos de largo muchas de las escrituras, pero no profundizamos y vemos
no solo el contexto del caminar de Yeshua alineado a la Torá, sino también la situación del pueblo, cómo ellos se encontraban, qué a lo mejor pensaban del contexto como tal, de los acontecimientos que se iban dando. Entonces, acá vemos cómo él regresa nuevamente, la multitud lo recibe y aunque a lo mejor no lo reconocían como el Mesías, sí creían en él por las señales. Yeshua lo dijo en otra ocasión, si no creen en mí, al menos crean por las señales. Y la gente en este punto lo recibía porque reconocía la mano del Eterno en él, aunque hasta ese punto la mayoría no lo viese como el Mesías. Y esto nos lleva a que un principal de la sinagoga se postrase ante tus pies. Esto era algo inaudito, esto no era algo común, para cambiar un poco la frase, no era común que un principal de la sinagoga se arrodillara ante él para pedirle de esta manera y en vista de toda la multitud. Bien, nos lo recuerda en Marcos 5:22, llegó uno de los principales sinagogas llamado Jairo y se postró a sus pies o cayó a sus pies y le suplicó con insistencia. Mi hija está agonizando. En esta porción nos dice que ya estaba a punto de morir. Pon las manos sobre ella para que sea sanada y pueda vivir. Este hombre creyó en lo que había oído de Yeshua, aun cuando a lo mejor participó en más de una crítica de él, bien, para que su hija fuese sanada. Y en el Lucas 8:41 nos dice lo mismo. Aquí se presenta un varón cuyo nombre era Jairo, principal de la sinagoga, se postra a Yeshua y le ruega para que vaya a su casa. Bien, y este es, como decir, un anexo, un adicional de lo que el relato nos está pidiendo. No solo era el principal, sino que además le estaba invitando a su casa. Eso era algo que no sucedía comúnmente. Su hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo, nos dice en este evangelio, y mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Es decir, Yeshua sí fue con este hombre. Y también en medio de todo esto es interesante ver que es un caso especial que nos presenta este episodio y en esta porción, cómo se juxtapone o se introduce el caso de la mujer del flujo de sangre dentro del acontecimiento de este principal de la sinagoga, Jairo. Yeshua viene a su ciudad, la gente lo recibe, un principal, toda la gente ahí agolpada, asombrada de que este principal se postrara ante los pies de Yeshua. Y la atención se fijó en ese acontecimiento, en ese caso, y no se prestó más atención a sus alrededores, que era el caso de esta mujer, que siempre había sido rechazada. Nos dicen las palabras que era una mujer, bien, con flujo de sangre desde hacía 12 años, o llevaba ya 12 años, la multitud seguía a Yeshua, lo apretujaban, pero con el caso de la mujer es algo que debemos mencionar, y es que en Levíticos 15, me invito a buscarlo y que lo recuerde con respecto a la mujer del flujo de sangre, en Levíticos 15 nos dice, el Eterno nos da instrucciones con respecto a las personas con flujo, las impurezas de las personas con flujo. No solo en los hombres, sino también en este caso específico la mujer. Desde el verso 25 nos menciona acerca de esto, al caso de la mujer, con un flujo permanente, porque cuando la mujer tenía su menstruación iba a estar 7 días impura, es decir, no podía entrar al tabernáculo, al templo con su impureza, tenía que esperar esos 7 días y lavarse. Pero si el flujo permanecía, el flujo de sangre, iba a estar impura todo ese tiempo que permaneciera su flujo. Toda la cama donde se acostara iba a ser impura, todo mueble donde se sentara iba a ser impuro, toda silla de montar iba a ser impura, todo lo que tocara iba a ser impuro. Todo el que se acercara a ella para abrazarla, si tenía relación familiar o sentimental con ella, iba a ser impuro. Y esto fue durante 12 años. Esta mujer no podía acercarse a nadie. Muy posiblemente la gente la conocía o sabía quién era porque permanecía demasiado tiempo en su impureza, además de que había gastado todo lo que tenía, había sufrido de parte de muchos médicos y gastado todo cuanto tenía y no había sacado provecho, y más bien su condición era peor.
Bien, y al acercarse Yeshua, al volver, y la multitud venir, ya la gente agolpada allí, centrada, en el caso de Jairo, de este principal de la sinagoga, esta mujer aprovecha la ocasión para acercarse al Mesías, porque decía, si tan solo toco sus mantos o sus vestidos, voy a sanar o seré sana. Bien, y en esta oportunidad entonces vamos a ver cómo el eterno Dios, estoy seguro de que fue así, el eterno gestó todo esto para que la mujer se le acercara. ¿Por qué razón? Los leprosos, hubo un caso también de leprosos que en el contexto de los leprosos, obviamente ellos no podían acercarse a nadie, era evidente, y sus ropas también eran evidentes, no podían acercarse. Pero en este caso ella con sus ropas, aunque toda la multitud por completo no la conociera, ella en cierta medida podía pasar desapercibida si había una multitud. Además de la conciencia que ella también pudo haber tenido o debía haber tenido de que si pasaba tocando a todo el mundo, haciéndolo con intención, todos iban a quedar impuros en el sentido estricto de la Torá. Iban a quedar impuros, por lo tanto sería una maldad, una inclinación torcida de su corazón acercarse para contaminarlos, para hacerlos impuros a todos, intencionalmente. Bien, entonces ella además no podía acercarse con libertad estando solo con él o con algunas personas. Tenía que darse un caso como este para que ella, pasando a través de la multitud, tocara el borde de su manto, que ya vamos a mencionar también, para de esa forma ella ser sana, creer en esta palabra. Bien, ¿y qué sucede? Voy a terminar de leer y ya comento. Y al instante su sangre se secó y sintió que su cuerpo había sido sanada de aquel azote. Al momento Yeshua sintió en su interior el poder que había salido de él y volviéndose a la multitud preguntaba, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado su ropa? Así sus discípulos le decían, ve la multitud que te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Y miraba alrededor para ver a la que lo había hecho esto. Y esta mujer, temiendo y temblando, reconociendo lo que había sucedido, vino y se postró ante él y dijo toda la verdad. Entonces él dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz y queda sana de tu azote. Y es en el libro de Mateo 9:20 al 22 vemos el mismo caso, y en Lucas 8:43 al 48 también lo vamos a ver. Sin embargo, en este libro de Marcos nos da un poco más de detalle con respecto a esto, porque él se pregunta quién me ha tocado y él les dice, pero si estamos entre la multitud. Ahora, ella toca, dice que si tocaba el borde, si tan solo tocara su vestido sanaré. La traducción correcta, la versión correcta, la intención correcta sería de asirse a los flecos de su manto, de su talib, porque el Eterno nos dio una instrucción en Números 15:38, le dio la instrucción al pueblo, Números 15:38, de hacerse flecos en el borde de sus talib, de sus mantos, para de esa forma recordar los mandamientos. Era un recordatorio que al tener esos flecos en el borde de sus mantos, ellos iban a recordar los mandamientos, a permanecer, para permanecer en los mandamientos. Bien, ¿cuáles son esos mandamientos? Promesas de sanidad, promesas de liberación, promesas de cobertura del eterno Dios. Y esta mujer no es que estaba tocando su ropa, es que estaba creyendo en las promesas de sanidad del eterno Dios a través de tocar el manto de Yeshua, porque en él se estaba dando a conocer y manifestando la voluntad del Padre de salvación, de liberación, con todos estos hechos, con todos estos acontecimientos. Ella, creyendo en el Señor, aunque no lo reconociese como el Mesías, creyendo en el Eterno, se asió a esas promesas que lo representaban, y de esa forma queda sana. Ahora Yeshua dice, poder salió de mí. Por la fe de ella, por la emuná de ella, esto se manifestó para que fluyera a través de esas promesas de Yeshua y hubiese sanidad sobre la mujer. Pero es importante ver que en Levítico 15, cuando el Eterno termina en el capítulo relatando acerca
las leyes de las impurezas o de los flujos, dice el Eterno, esta es la instrucción para el hombre que tenga flujo. Perdón, el verso 31 dice, de este modo mantendrán los hijos de Israel se mantendrán apartados de sus impurezas, para que no mueran debido a sus impurezas y no contaminen mi tabernáculo que está entre ellos, para que no contaminen mi tabernáculo que está entre ellos. Había una profecía que el Eterno levantaría el tabernáculo caído de David, y eso no hace referencia a 24 horas de alabanza, como algunos han mencionado, sino hace referencia a Yeshua como tal. Él era ese tabernáculo que estaba en medio de ellos en esa ocasión, y esta mujer quedó limpia, no hubo contaminación en él, porque él era el tabernáculo del Eterno. En la instrucción, el Padre dice, cuando la mujer deje su flujo, ella se iba a acercar con unos sacrificios al tabernáculo, o todo el que tuviese flujo, el que tuviese alguna impureza, luego de terminada su purificación, se tenían que acercar al tabernáculo para ser limpios, digámoslo oficialmente, llevando una ofrenda de paz o de reconciliación delante del Eterno. Yeshua, como el tabernáculo viviente allí, el que llevaba la presencia del Eterno, trae esa sanidad al ella acercarse a él, como si fuese a llevar un sacrificio. Pero en esta ocasión ella se estaba presentando, creyendo en él, y de esa forma estaba siendo sanada, librada de ese azote. Bien, nos dice en el libro de Mateo que una mujer con flujo de sangre se acercó por detrás porque decía, si solo agarro su manto seré sana. Estos flecos, números 15:38. Yeshua le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora. Bien, es importante que no solo fue sana, sino en Mateo nos dice que fue salva desde aquella hora. Es hermoso como el Eterno nos presentó la figura del tabernáculo para que se hiciese plena en Yeshua, o se completara en Yeshua como ese tabernáculo viviente, y que también nos dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu del Eterno. Así como estos acontecimientos sucedían, así también suceden a través de nosotros. Entonces, no es solo porque nos digan, bueno, usted tiene que orar y el Señor va a hacer un milagro. No es por eso, es por el precedente que tenemos en Yeshua, y como representantes de él, de que él es el tabernáculo que el Eterno restauró, que en él restauró el tabernáculo caído de David, y nos hizo a nosotros sus representantes y templo y morada del Espíritu del Eterno. Por eso a través de nosotros también se manifiestan todos estos milagros, todas estas señales, para que así sucedan. Y esto es fundamento para cada uno de nosotros. Y dijo Yeshua en el libro de Lucas, quien se agarró de mí, recordando nuevamente el episodio, y negándolo todos, dijo Pedro, maestro, las multitudes te apretan. Yeshua dijo, alguien se agarró porque poder salió de mí. Él percibió que poder había salido de él. Bien. Vamos a avanzar con el pastor Luis en este episodio para darle continuidad a este acontecimiento. Así es, continuamos con el mismo relato, que es la hija de Jairo, Mateo capítulo 9, versículo del 23 al 26. Nos dice, cuando llegó a la casa del principal, viendo a los flautistas y a la muchedumbre que alborotaba, Yeshua les dijo, retiraos porque la niña no ha muerto, sino que duerme. La misma expresión que hizo cuando sucedió lo de Lázaro. Pero dice que se burlaban de él. Mas cuando la muchedumbre fue echada afuera, entró y tomó a la muchacha de la mano y le dijo, levántate. En el arameo sería Talita Kumi, y se difundió la fama de ello por toda aquella tierra. Entonces, aquí vemos que Yeshua resucita a aquella joven que es la hija, como decía el pastor Gabriel González, la hija de un principal de la sinagoga en ese momento. Es muy importante que veamos que para el Eterno no hay posición en ese sentido. Podría ser un principal de la sinagoga, pero en el momento en que él decidió humillarse, en el momento en que él decidió despojarse, en ese momento de los prejuicios, porque si algo que en ese momento había en los religiosos, si algo que en ese momento existía en toda esa
en el mundo de los fariseos, en el mundo de los saduceos, en el mundo, era un prejuicio que los hacía tener un corazón duro y que no permitía que ellos, bueno, no todos, porque estaba José de Arimatea, estaba también Nicodemo, pero en muchos de ellos eso hacía que no estuviesen apercibidos, que no conocieran el tiempo de la visitación. Tenían enfrente de ellos al Adón, tenían enfrente de ellos al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenían enfrente de ellos al Mesías verdadero, al Mesías Ben Yosef, al Mesías Ben David también, pero no comprendieron el tiempo de la visitación. No comprendieron que quien estaba delante de ellos es nada más y nada menos que el que une las dos casas, nada más y nada menos que el que redime a Israel de sus angustias, al Malajín del Eterno, o al ángel del pacto, como también se le conoce. Entonces es muy importante que comprendamos que en ese momento se rompió una ceguera espiritual. Fíjate, la necesidad que tenía ese hombre en ese momento, Jairo, hizo que se rompiera el prejuicio, que se rompiera la ceguera que él podía en ese momento, o las influencias que él podía en ese momento tener. Y él se arriesgó. O sea, por ejemplo, si alguien en este momento fuera el día de hoy a Israel, a Tel Aviv, o fueras a Jerusalén, y tú predicaras en una de las esquinas, probablemente, predicaras, obviamente, les hablaras de Yeshua, probablemente, si te vas a un barrio ultra ortodoxo, saldrías apedreado de allí. Porque ha sucedido. Algunos se ponen con megáfonos ahí a predicar y salen apedreados. O tal vez no apedreados en todos los casos, pero sí he visto videos donde es fuerte lo que sucede allá. Me refiero a no todos los judíos, entonces caeríamos en un antisemitismo, una parte que es muy radical, un ala ultra radical, porque algunos judíos son muy tolerantes con los creyentes en el Mesías. Lo que quiero, obviamente, algún día el velo se le va a quitar. Pablo dice que algún día el velo se le quitará a la casa de Judá, y cuando el velo se le quite a la casa de Judá, entonces dice la escritura en Zacarías que llorarán cuando él se ha revelado. Llorarán como se llora por un primogénito, dice la palabra del Eterno. Pero en ese momento específico, Jairo se despojó de todo prejuicio. Cuando un religioso, en este caso este hombre, se despoja de ese prejuicio, lo que vemos aquí es que tuvo acceso a la dimensión de lo eterno, a la dimensión de que se revelara nada más y nada menos que Yeshua, que se le revelara el Mesías. Entonces, esta enseñanza a ti y a mí nos enseña que si nos despojamos de los prejuicios, si nos despojamos de lo que tiene que ver con la religiosidad, entonces se abre una puerta donde el Mesías puede ser revelado. Hay gente que no entiende por qué razón, motivo, no camina, y sino que está dando vueltas en círculo y no camina en el diseño que el Padre estableció para su vida. No camina en la dimensión sobrenatural, no camina en milagros, no camina en sanidades, camina todo el tiempo en una situación, parece que está arrastrando en su vida enfermedades, maldiciones, y no entiende por qué no puede accesar a esta dimensión. No puede accesar, está como detenida en su vida por causa de los prejuicios, por causa de las ataduras religiosas muchas veces. No en todos los casos, pero muchos casos es por causa de las ataduras religiosas. La Escritura dice que en Nazaret, por causa de la incredulidad de ellos, Yeshua no pudo hacer allí muchos milagros. Entonces lo que era un obstáculo para los fariseos, para Alejandro, para Caifás, para Anás, para toda la familia de los sumos sacerdotes, que se les pudiese revelar la luz del Mesías, era sus prejuicios religiosos. Por los prejuicios religiosos dijeron que por el dedo de Hasatán, por el dedo de Jailel, de Satanás, de Belcebú, es que Yeshua echaba fuera los demonios. Imagínate, llegaron al punto de decir que por el dedo de Hasatán es que Yeshua echaba fuera los demonios. El engaño religioso es una de las peores cosas que puede existir en la historia de la bolita del mundo, del planeta Tierra. Digamos,
el engaño, la ceguera espiritual, religiosa, es lo peor que puede existir, porque la ceguera religiosa te estanca, te mete en un abismo en el cual es muy difícil poder ver lo que el Padre verdaderamente está haciendo. La gente religiosa no ve nada, la gente religiosa es el primer obstáculo, la gente religiosa son los que primeramente atacan el mover del Rúa, del Espíritu. La gente religiosa es la que se opone, la gente religiosa es la que se opone al mover de Dios, la gente religiosa es la que reniega, la que critica, la que ofende, la que se opone. La gente religiosa siempre se va a oponer. Es más, le digo algo más fuerte. La gente religiosa siempre va a levantar un tribunal en contra del mover del Padre. La religión siempre levantó un tribunal paralelo en contra del mover del Espíritu. Entonces estamos viendo aquí a un hombre como Jairo, que tiene frente a él una situación. Tal vez a ti no te parezca porque tú lo estás viendo desde lejos. Tú estás viendo simplemente que él se humilla, que él se arrodilla, que él le pide a Yeshua para que sane a su, para que sane a su hija. Pero tú no estás viendo lo que hay detrás de esto. Tú no estás viendo todo el panorama que hay aquí detrás. Un principal de la sinagoga está arriesgando mucho, está arriesgando su posición, está arriesgando está arriesgando nada más y nada menos que lo que la gente pueda pensar de él. Está arriesgando nada más y nada menos que lo que allá en Jerusalén pensaran de él. Nada más y nada menos que eso. No sabemos hasta qué punto este hombre tomó el riesgo, pero él tuvo el valor, el coraje de romper con un sistema babilónico que bien pudo haberle robado a él el milagro de su hija. Por eso dice Yeshua, aparte de Hasatán, cuando Yeshua dice que el enemigo no vino sino a hurtar, matar y destruir, se refiere también a la religión. El engaño religioso también es parte de Hasatán. Y el engaño religioso viene a robar. Viene a robar. Y mucha gente hoy en día, te lo quiero decir, mucha gente hoy en día ha sido robada, ha sido saqueada por causa del engaño religioso. Entonces yo te invito hoy a ti que estás escuchando, si tú eres una persona que ha sido afectada por el engaño babilónico, si tú eres una persona que está en mezcla, que está en error, que está mezclada, eso no te va a permitir disfrutar la presencia, eso no te va a permitir disfrutar lo que el Padre ha preparado. No te va a permitir caminar en el trazo profético, no te va a permitir caminar en la dimensión de lo sobrenatural, no te va a permitir caminar en los milagros de Adonai. Tienes que, tú y yo, si queremos caminar en el trazo profético, debemos romper con los prejuicios religiosos, los prejuicios de la mente. Los prejuicios religiosos no nos dejan caminar en el trazo profético. Entonces, él tomó el riesgo, no le importó su reputación y Dios hizo la obra en él. Hay gente que para hoy, para poder prosperar en el Padre Eterno, va a tener que dejar de idolatrar su reputación. Hay gente que va a tener que romper con un sistema religioso y va a tener que olvidarse de su reputación si quiere que Dios le use. La gente quiere que Dios le use a conveniencia de ella. La gente quiere que Dios le use, pero de acuerdo a lo que a la gente le gusta. Pero si tú quieres que Dios te use como usó Elías, vas a tener que olvidarte de tu reputación. Marcos capítulo 5, del 35 al 43 dice, estando él todavía hablando, llegan de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Pero Yeshua, alcanzando a oír lo que se le hablaba, dice el principal de la sinagoga, no temas, solo sigue creyendo. Y no permitió que nadie lo siguiera, sino Kefas, Pedro, Santiago, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Seguimos con el relato. Y llegan a la casa del principal de la sinagoga, observan el alboroto y los que lloran. Es decir, en ese momento, él no le importó llegar con Yeshua, que Yeshua llegara a su casa. Yo pienso que ese fue un momento donde él tuvo que romper todos y cada uno de los prejuicios y lo que se hablaba desde el Sanedrín. Entrando les dice, ¿por qué hacéis alboroto y lloráis? La niña no ha muerto, sino que duerme, y se burlaban de él, pero echando a todo fuera, toma consigo al padre de la niña y a los que están con él, y entrando donde está la niña, le dice, Talita cum, niña, levántate.
Y al instante la niña fue resucitada y dijo, denle de comer. Yo quiero decirte que este será un tiempo en el cual muchos están siendo llamados a romper con un sistema religioso. Y Dios va a hacer grandes milagros, sanidades y prodigios. Pero tenemos que romper con un sistema religioso. Tenemos que romper con un sistema que roba, con un sistema que asalta, con un sistema que roba a los hijos del Eterno que verdaderamente caminen en la dimensión de lo sobrenatural. Lucas capítulo 8 del 49 al 56 dice, estando él aún hablando, aparece uno de la casa del principal de la sinagoga. Este es el mismo relato. Dice, no molestes más al maestro. Yeshua dice, no temas, cree solamente. Aquí le da a Jairo una lección de fe, una lección de emuná. Quiere decir que no desistas, no claudiques, no claudiques, confía y ve hacia adelante. No dejes que nadie te haga retroceder. No dejes que nadie te eche para atrás. No dejes que nadie mine tu fe. No dejes que nadie mine tu esperanza. No dejes que nadie te empuje hacia el abismo. Yo te digo esto, si estás viviendo una situación en donde parece que te fueras a caer en un gran abismo, recuerda estas palabras del maestro. No temas, sino cree. Solamente. Eso, el tomar la palabra de Yeshua y obedecer en su corazón, permitió que tuviera la fe suficiente para conducirlo a él y llevarlo hasta su casa. La pregunta es, ¿cuál es el trecho que hay? Ojo con esto, ¿cuál es el trecho que hay desde el momento en que está la tragedia hasta que nosotros permitimos a través de nuestra emuná que la revelación de esa sanidad se haga una realidad de nuestras vidas? Hay un trecho. Fíjate que esto no ocurrió por casualidad, es una causa del cielo, es una causa de Dios. Hay un trecho entre el momento en que tú recibes la palabra y el momento en que hay una manifestación sobrenatural del milagro. Tal vez no es hay un trecho porque la fe debe ser probada siempre. La fe tiene que tener un momento de prueba. Entonces Yeshua probó la fe de Jairo estando lejos de la casa donde estaba la hija. Porque en ese trecho, la fe de Jairo iba a ser probada si él iba a tomar la palabra que le estaba diciendo Yeshua. ¿O qué iba a hacer? Entonces, en ese trecho donde la fe nuestra es probada, es un momento importante porque ahí es donde se prueba si la palabra verdaderamente haya cabida en nosotros. Y vamos a provocar que el milagro de Adonai pueda verse en nuestras vidas. Entonces, continuamos. Bien, ahí finaliza. Entonces, yo quiero decirte esta palabra. Hay personas que verdaderamente necesitan un milagro en esta hora. Personas que verdaderamente necesitan una sanidad en su cuerpo. Verdaderamente. Yo quiero decirte en este momento. Simplemente permite a través de tu fe. Permite a través de tu fe que el Padre haga un milagro sobrenatural y estoy seguro que el Padre va a hacer un milagro en tu casa. Hay un fuego que el Padre comienza a desatar en esta hora. Fuego de sanidad. Un fuego de sanidad sobre tu cuerpo. Simplemente pon tu fe, tu emuná en el Padre eterno. En el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios Todopoderoso. Porque tú estás sanando. Recibo en mi espíritu. Tú estás sanando el cuerpo, Padre. Estás sanando los ojos, Señor. Tú estás sanando el cuerpo de algunas personas que están sintonizadas en esta hora. El fuego tuyo está sanando, está limpiando en esta hora. Yo te doy gracias, Espíritu de Dios.
Sana todo órgano, Señor, en esta hora. Sana todo órgano en los cuerpos enfermos. En el nombre de Yeshua. 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 Recibe en esta hora de ese fuego de Adonai. Se va todo tumor, se va todo quiste. Se va todo quiste en los ovarios, se va todo tumor ahora mismo en tu cuerpo. El fuego de Dios consume toda bola que esté en tu cuerpo. En el nombre de Yeshua. Ahora mismo por el poder de la palabra. Toda enfermedad cerebral, toda enfermedad en el cerebro, en el nombre de Yeshua, recibe ahora mismo una sanidad completa. En el nombre de Yeshua. Todo ACV. Toda enfermedad de ACV. Si tú has sufrido ACV, enfermedad cerebrovascular. En el nombre de Yeshua, una sanidad completa. Ahora mismo vas a sentir esa mano de sanidad que pasa a través de tu cuerpo en esta hora. En el nombre de Yeshua, recibe ahora. El Padre por sus llagas te ha sanado. No busques más para los lados. El Padre te ha sanado. El Padre te ha sanado. Se ha llevado esa carga de tu cuerpo. No mires más para los lados, porque el Padre te ha sanado. No te desesperes más en lo que te quiero decir. No te desesperes. El Padre ha tomado esa carga. Yo puedo ver en mi espíritu que el Padre ha tomado una gran carga en tu vida que representaba esa enfermedad. Dale la gloria al Rey. Dale la gloria a Él. Solo Él la merece en esta hora. Solo Él la merece. Solo Él merece la gloria. Solo Él merece el honor. Y solo Él merece la alabanza. En el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Tú sanaste de esta enfermedad. Tú sanaste de ACV. De esta enfermedad isquémica en la cabeza. En el nombre de Yeshua. La mano de Dios está sobre tu cerebro en esta hora. La mano del eterno Dios está sobre tu cerebro en esta hora. En el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Doctor González. Amén, así es, recibimos esa impartición, recibimos lo que el Eterno tiene para nosotros, que aparte de su palabra, que es alimento para nosotros, para nuestro espíritu, recibimos también de los milagros, de los prodigios, de las sanidades, que así como lo estudiamos en la Escritura, también los vemos de manifiesto en este tiempo. Con esto finalizamos la porción de los evangelios, de esta porción 17, pero no queremos despedirnos sin antes hacer una proclama de Hagdalá, de este cierre de Shabbat, de este cierre de este día diferente al resto de los días de la semana. Así es. Bien, el Eterno dijo que dio una instrucción a los sacerdotes para que bendijesen al pueblo y así pusiesen su nombre sobre él. Nosotros entendiendo que por el orden de Melquisedec, a través de Yeshua somos sacerdotes, somos un reino sacerdotal en él. Bendecimos a nuestra familia, bendecimos a nuestros hijos. También en este cierre de Shabbat proclamamos esa bendición. Que el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que su shalom te gobierne. Él te entrene, te capacite, te forme, te adiestre cada día más en sus unciones, en sus dones, en la capacidad que te ha dado para llevar a cabo su propósito, para cumplir tu ministerio, para abrirte camino en medio de cualquier circunstancia con esas armas que el Eterno Dios nos da, con esas estrategias que el Eterno Dios nos da, que podamos ser adiestrados cada día más. Y si es necesario ser probados, también lo seamos sabiendo que en el Eterno Dios tenemos la victoria siempre. No es una frase trillada, es la promesa del Eterno sobre nuestra vida. En el nombre de Yeshua.
Amén. 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 Bien, familia, que tengan una excelente semana. Les invitamos a que puedan estar pendientes de cada una de nuestras transmisiones. Les recordamos que de lunes a viernes a las 3 de la tarde por nuestro canal de YouTube tenemos Proclamemos Juntos, y sábados y domingos por nuestra página de Facebook. También les recordamos que los días viernes a las 9 de la mañana, hora Ecuador, tenemos con la profeta Elimar y el profeta Víctor la porción de los profetas, y ahora a las 5 de la tarde la profeta Elimar y el pastor Luis, fundamentos de intercesión. Martes, miércoles y jueves, 6 de la mañana, hora Ecuador, por nuestra página de Facebook. También tenemos un tiempo de estudio de los salmos, y por supuesto los sábados en la mañana a las 9 tenemos el estudio de la parashá. Así que muy pendientes de cada una de nuestras transmisiones, comparta, y nos despedimos hasta la próxima. Shalom, shalom para todos. Shalom, shalom.